La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Hermanos, abran sus Biblias en Juan capítulo 13. La semana pasada, lamentablemente puse a algunos hermanos, específicamente a dos hermanas, a pasar trabajo, porque habíamos anunciado que íbamos a empezar la serie del aposento alto, y yo de repente abro la Biblia en Salmo 19, y por lo menos sé de dos personas que durante un rato estuvieron pensando cuándo será que él va a unir el Salmo 19 con el discurso del aposento alto. Lamento no haberles dicho que hubo un cambio de planes. Vamos a Juan capítulo 13. Hermano, ¿qué le dirías tú a un grupo de amigos íntimos a quienes has estado entrenando por más de 3 años para una labor extremadamente importante, sabiendo que te quedan pocas horas de vida? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuáles serían tus últimas instrucciones? ¿Cuáles serían tus últimas exhortaciones, la que tú desearías dejar en sus mentes y corazones antes de partir? ¿O qué les dirías para consolarlos ante la realidad de una separación física definitiva? Bueno, la porción del Evangelio de Juan que empezaremos a estudiar hoy en la mañana, los capítulos 13 al 16, contiene precisamente las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte en la cruz. Su ministerio público acaba de concluir en el capítulo 12. Ya nunca más Jesús volverá a dirigirse a las multitudes como lo había venido haciendo durante los últimos 3 años y medio. Pero había algunas cosas urgentes que él debía compartir con sus discípulos esa noche mientras participaba con ellos de la cena de la Pascua. La traición de Judas está a punto de consumarse. Unas horas más tarde el Señor Jesucristo sería arrestado, juzgado, condenado a muerte, y todos los apóstoles habrían de experimentar una profunda desilusión, porque no era de esa manera que ellos imaginaban el fin de la historia. Y es en ese contexto que el Señor se reúne con ellos en el aposento alto para comer la cena de la Pascua. Esta es una de las porciones del Nuevo Testamento que revelan más ampliamente la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo, la profundidad de su amor y cercanía para con los discípulos. Y la razón que nos movió a los pastores a tomar la decisión de dar esta serie de mensajes expositivos en el discurso del aposento alto es el hecho de que en este pasaje el Señor Jesucristo toca algunos aspectos que son vitales para la vida del cristiano en cualquier época. Y mis hermanos, yo no estoy buscando las palabras que mejor suenen, sino las que mejor expliquen lo que quiero decir. Estas enseñanzas son vitales. ¿Cómo podemos tener comunión e intimidad con un Salvador que no podemos ver? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Nos hablan de comunión con Cristo, de intimidad con Cristo, de traer mis cargas a Cristo, pero seamos honestos, hermanos, ¿cómo yo puedo tener comunión con una persona que yo no veo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el contexto de esa relación tan peculiar que nosotros tenemos con el Señor? ¿Cuál es el papel que juega su palabra inspirada? ¿Cómo será nuestra interacción con un mundo que aborrece a Cristo, pero que ya no puede volcar su odio directamente contra Él? ¿Qué significa ser un discípulo viviendo en un mundo como el nuestro? En un contexto de tanta hostilidad
en contra de los cristianos. ¿Cómo podremos compartir con ellos el evangelio si ese mensaje es completamente contrario, completamente antagónico a la forma de pensar de las personas del mundo? ¿Cómo podremos experimentar paz y gozo viviendo en un mundo así? Y un aspecto de suprema importancia que cubre una gran parte de este discurso: ¿cuál es el aspecto que debemos enfatizar y subrayar en nuestra relación con los demás discípulos del Señor mientras nos encontramos en este mundo caído y hostil? Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo. ¿Existía este mandamiento en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. De hecho, el Señor mismo dice claramente que la ley se resume en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Bueno, no es nuevo en el sentido de que nunca haya sido mencionado en la Biblia. Lo que es nuevo es el estándar que el Señor pone delante de nosotros: que os améis como yo os he amado. Eso es lo que es nuevo. El estándar de ese amor. Y es acerca de ese amor que estaremos hablando en la mañana de hoy al considerar los primeros versículos del capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, los amó hasta lo sumo. Los amó con el amor más extremo con el que alguien puede amar a otra persona. Y es ese amor, un amor extremo, como hemos titulado el mensaje de hoy, o si quieren ponerlo de otra forma, un amor extravagante. Es ese amor el que sirve de trasfondo a la escena que vamos a estudiar hoy en el capítulo 13, los primeros 20 versículos del capítulo 13. El lavamiento de los pies. Este lavamiento fue una lección memorable de humildad que los discípulos necesitaban urgentemente. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, nosotros vemos que esa misma noche los discípulos, versículo 24 del capítulo 22, habían estado discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. En un momento tan sensible, la gran preocupación de los apóstoles era: ¿quién es el que va a ocupar la posición de más honor en el reino de Dios? Pero el Señor les hace ver con su ejemplo que la tabla de evaluación en su reino es muy diferente a la tabla de evaluación que usa el mundo. Entre los seguidores de Jesús, los que realmente van a pertenecer al lugar más elevado, los que van a ocupar el puesto de más grande honor, son aquellos que asumen voluntariamente el lugar más bajo. Esa es la enseñanza más evidente de este pasaje, como el mismo Cristo revela en el versículo 15: porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sin embargo, mis hermanos, si nos quedamos únicamente en la lección de humildad que enseña este pasaje claramente, y no conectamos el lavamiento de los pies con la declaración del versículo 1 acerca del amor extremo del Señor Jesucristo, habremos perdido el corazón del pasaje. Muchos leen Juan capítulo 13 y ven a Cristo lavando los pies, y lo único que se ve
de manera muy evidente la humildad del Señor y la lección de humildad. Pero yo quiero proponerles en esta mañana que hay una lección más importante detrás. Y yo le he rogado al Señor desde la semana pasada, cuando pensé que iba a predicar este mensaje, le he estado rogando al Señor: Señor, permíteme hacerle ver a los hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo el corazón de este texto. Porque hay más que una simple lección de humildad aquí. El lavamiento de los pies no fue simplemente una galleta sin manos de parte del Señor. Y como yo sé que hay personas que ven esta prédica después por YouTube en otros países, van a preguntar si qué significa eso de una galleta sin mano. Bueno, es que en República Dominicana la palabra galleta es sinónimo de bofetada. Pero esto no fue una bofetada sin manos. En otras palabras, este lavamiento no fue un mero reproche, hermanos. Este lavamiento fue una especie de parábola viviente del profundo amor de Cristo, que sería manifestado unas horas más tarde en la cruz del Calvario. Fue por amor a los suyos que el Señor se humilló. El amor verdadero se humilla. El amor verdadero está dispuesto a humillarse. O para decirlo de otro modo, la verdadera humillación es aquella que es motivada, producida, movida por el amor. Es por eso que el apóstol Juan se empeña en mostrar el contraste aquí entre lo que Cristo sabía de sí mismo y de sus circunstancias esa noche y lo que hizo a continuación. Vean otra vez el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, esa palabra es clave aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Por cientos de años los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua como un recordatorio de la forma milagrosa como Dios los rescató de la esclavitud en Egipto. En aquella primera Pascua, en los días de Moisés, Dios ordenó a los judíos que sacrificaran un cordero cuya sangre debían colocar en los dinteles y en los postes de las puertas. Como ustedes saben, el juicio de Dios pasaría esa noche por toda la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos, excepto en aquellas casas que habían sido rociadas con la sangre del cordero pascual. De manera que ese cordero no era más que un símbolo que prefiguraba el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Así que, mis hermanos, Jesús no veía la Pascua simplemente como una fiesta religiosa que traía a su memoria la historia pasada de la nación de Israel. Cada vez que Jesús comía el cordero pascual, seguramente visualizaba su propia muerte en la cruz del Calvario. Y fue con esa conciencia que el Señor participó de esa última Pascua con los discípulos, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. No fue simplemente un cambio de localidad. Juan no está diciendo, el Señor ya sabía que su tiempo en la tierra había concluido y que iba a mudarse al cielo. No, esa no es la idea. Esa sombra de muerte que había acompañado a Jesús a lo largo de toda su vida, ahora estaba a punto de convertirse en una realidad. Y mis hermanos, y esto es lo sorprendente de esta historia, en medio de una situación emocional tan difícil, la gran preocupación de Jesús eran sus discípulos. La gran preocupación de Jesús eran sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y yo creo que Juan está usando las palabras aquí en una forma intencional. Él no dice simplemente que Jesús amó a los que habían creído en él, o que Jesús amó a los que le seguían. No, él dice amó a los suyos, a los suyos, a los que le pertenecen a él.
Porque fueron escogidos por el Padre, fueron comprados con su sangre, fueron llamados eficazmente a salvación por el Espíritu Santo y ahora son suyos. Mi hermano amado, mi hermana amada, tú eres de Cristo si eres creyente. Tú eres de los suyos, de los que le pertenecen. Mis hermanos, hay un sentido en el que Dios ama a la humanidad en general. Pero el amor que Juan resalta, que el amor del que está hablando Juan aquí, es una clase de amor que Cristo tiene reservada únicamente para los suyos. Es por eso que más adelante el mismo Señor hace una diferencia entre Judas y el resto de los apóstoles. Vean el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y en Juan capítulo 15, versículo 12 al 16 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Sus amigos, tú y yo somos los amigos de Jesús. Vosotros sois mis amigos, dice Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Esa es la evidencia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta amistad, dice Cristo, la inicié yo. Esta amistad entre ustedes y yo comenzó conmigo, yo los elegí. Miren, hermanos, cuando yo pienso en la elección, algunas personas cuando piensan en la elección piensan en un tremendo problema teológico que ha traído no poca discusión a lo largo de toda la historia de la iglesia. No, cuando yo pienso en la doctrina de la elección divina, yo no pienso en una doctrina teológica que trae problemas y divisiones a la iglesia. Yo pienso en algo que llena de alegría mi corazón. Jesús me escogió. Jesús te escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando tú no habías hecho ni bien ni mal, cuando tú ni pensabas nacer. En la eternidad Jesús pensó en ti, te escogió para que seas su amigo, para que pertenezcas a ese grupo de los suyos. Mis hermanos, yo creo que muchas veces los creyentes tenemos dificultades para enfrentar los problemas de la vida, porque perdemos de vista los elementos más fundamentales de nuestra fe. Hay un teólogo alemán muy controversial, pero un gran teólogo, uno de las mentes más brillantes del siglo XX, y en una entrevista que le hicieron ya viejo, le preguntaron a este hombre: ¿cuál es la verdad teológica más profunda que tú aprendiste a lo largo de tu vida? Y él respondió, fue en Estados Unidos la entrevista, él respondió en inglés. Voy a traducirlo, pero lo voy a decir en inglés porque es importante que sea en inglés. Jesus loves me, this I know. Una canción infantil, Cristo me ama, bien lo sé. ¿La han oído? Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. La Biblia dice eso. Dice, esa es la verdad más profunda que yo he aprendido en toda mi vida. Cristo me ama. Fue por amor a nosotros, queridos hermanos, que el Señor estuvo dispuesto a asumir voluntariamente el lugar de mayor humillación. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. En otras palabras, el Señor no tuvo en ese momento una crisis de identidad. Él estaba plenamente consciente de su grandeza cuando tomó la decisión de ocupar el lugar del más bajo de los siervos. Jesús sabía que el Padre le había puesto
todas las cosas en sus manos, dice Juan. Jesús sabía que él había salido de Dios. Jesús sabía que él regresaba al Padre. En otras palabras, él sabía perfectamente que en muy poco tiempo estaría sentado en su trono de gloria, que dejó voluntariamente para venir a salvarnos. Él lo sabía. Y fue con esa conciencia que el Señor se dispuso a lavar los sucios pies de sus orgullosos discípulos con esas mismas manos en las que el Padre le había puesto todas las cosas. Sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, con esas mismas manos, él lavó los pies de los discípulos. Versículos 4 y 6 al 6. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el tiempo del Señor los caminos no eran asfaltados como ahora. Los hombres usaban unas sandalias abiertas que no protegían completamente del polvo, de la arena y el sucio del camino, de manera que era muy incómodo sentarse a comer sin lavarse los pies. Es por eso que los anfitriones que te invitaban a una cena solían tener a un esclavo, a un sirviente que hiciera ese trabajo. De hecho, era una tremenda descortesía invitar a alguien a cenar y no proveerle el lavado de los pies. Aquí en República Dominicana, si usted va de visita a una casa y no le brindan nada, o sea, digo nada es nada, ni un vaso de agua. Hay personas que brindan un vaso de agua por lo menos, o en el mejor de los casos, o no en el mejor de los casos, pero por lo menos un café. Usted va a una casa, se sienta, se va, y usted dice, wow, no me brindaron ni agua. Eso es una descortesía. Bueno, en el tiempo del Señor, no lavarle los pies a alguien era una tremenda descortesía. Por eso el Señor le dice a Simón, el fariseo, en Lucas capítulo 7, versículo 44, dice, yo vine a tu casa y tú no me diste agua para lavarme mis pies. El Señor vio eso como una afrenta, el Señor vio eso como una descortesía. Sin embargo, era un trabajo tan humillante que usualmente era realizado por el siervo de menor importancia en la casa. De hecho, leí en estos días que los rabinos habían prohibido que un siervo esclavo, habían personas en Israel que cuando no tenían que pagar, se vendían a sí mismos como esclavos por 6 años para pagar la deuda. Y una de las cosas que esos esclavos no debían hacer bajo ninguna circunstancia era lavarle los pies a su amo hebreo. Eso era demasiado humillante para que un judío se lo hiciera a otro judío. El problema es que en el aposento alto no había sirvientes. Así que los discípulos comienzan a llegar para comer con Jesús la última cena de la Pascua. Se comienzan a colocar en forma de U en la mesa, que no era elevada, era en el piso. Las personas simplemente se reclinaban, los pies quedaban hacia afuera y las personas comían tomando la comida de la mesa con la mano. Y tenían ahí a simple vista la jarra, el agua, la toalla, pero nadie hizo el menor intento de usarla hasta que ocurre lo inesperado. Y es interesante ver la manera como Juan describe esta escena, porque es como si fuera en cámara lenta. Ustedes han visto esas películas donde el director quiere hacer un efecto y hay una escena que él la pone en cámara lenta para que tú puedas ver los detalles. Jesús va a hacer algo aquí y Juan quiere que lo veamos en cámara lenta. Versículo 4 otra vez. Se levantó de la cena,
se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Imagínense a los discípulos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que él va a hacer? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo me imagino que en ese momento se podía oír el vuelo de una mosca en el aposento alto. Es difícil saber lo que estaba pasando por la mente de los discípulos viendo al Señor en una posición tan humillante, pero podemos suponer que estaban bien avergonzados. Ahora, a pesar de toda su vergüenza, todavía ninguno se levantó de la mesa para ocupar su lugar. Yo no sé si alguno llegó a considerar la posibilidad de lavar los pies de Jesús. Tal vez eso se le pudo haber ocurrido a alguno, pero lavarse los pies entre ellos, jamás. Eso era demasiado humillante. Estos hombres tenían el corazón lleno de orgullo y Cristo lo sabía, pero aún así continuó lavándole los pies uno a uno hasta que llegó al apóstol Pedro. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? El texto griego dice literalmente: tú a mí me lavas los pies. En otras palabras, siendo tú quien eres, siendo tú el más grande y siendo yo tan pequeño, ¿vas a ocupar frente a mí la posición de un sirviente? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Pedro, hay una verdad detrás de este lavamiento que tú no estás viendo en este momento, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y otra vez la fuerza del texto griego se pierde en la traducción. Así que déjeme traducírselo como pudiera ser literalmente: no me lavarás los pies ni en 1.000.000 de años. Olvídate de eso, Señor, no lo voy a permitir. Y alguien pudiera pensar: wow, por fin parece que uno de los 12 está comenzando a reaccionar con humildad. No. Olvídense de eso. Esa protesta de Pedro no es otra cosa que orgullo disfrazado. Hay personas que no quieren que le hagan servicio, que les sirvan porque son orgullosos. Eso es orgullo disfrazado. Ya Cristo le hizo ver que había algo en ese acto de servicio que él no podía entender en ese momento. Eso debió ser suficiente para que Pedro se callara la boca y se dejara lavar los pies. Pero no. Pedro quiere controlar la situación. Pedro quiere decirle al Señor cómo deben hacerse las cosas. Y por favor, mis hermanos, antes de reaccionar en contra de Pedro, tomemos un espejo y mirémonos a nosotros mismos. Porque es muy usual que nosotros reaccionemos así. Muy usual. Señor, ¿acaso no hubiera sido mejor que hicieras las cosas de otra forma? De paso, mira, Señor, si tú estás dispuesto a considerarlo, yo tengo muy buenas ideas que puedo compartirlas contigo para ayudarte a mejorar el guión. Por supuesto, uno no dice eso con palabras. Uno dice eso al tener falta de mansedumbre al aceptar la voluntad de Dios cuando nosotros no entendemos qué es lo que Él está haciendo. Pero cada vez que hacemos eso, no solo revelamos el orgullo de nuestro corazón, sino también nuestra necedad. Eso es una necedad. De ahí las palabras tan tajantes del Señor a Pedro en el versículo 8.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Uy, esa fue una respuesta bien drástica. El Señor pudo haberle dicho, Pedro, ¿no te das cuenta de que estoy tratando de enseñarles algo importante? Déjate lavar los pies para que yo pueda terminar esta lección. Pero eso no fue lo que le dijo. El lavamiento de los pies no era más que el preámbulo de una humillación mayor, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la cual nuestros pecados son perdonados y nosotros somos aceptados delante de Dios. Pero es imposible que aún después de haber sido aceptados, perdonados, es imposible transitar por este mundo caído, por este mundo lleno de pecados, sin ensuciarnos de nuevo los pies. Así que tendremos que venir una y otra vez a procurar ese lavamiento parcial. No para recobrar la salvación perdida, sino para seguir creciendo en ese proceso de santificación que nuestra salvación asegura. Noten lo que le dice el Señor a Pedro, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí ya Pedro dijo, bueno, si yo no voy a poder tener parte con el Señor, entonces lávame entero. Jesús le dijo, no, Pedro, eso no es necesario. El que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Mis hermanos, ¿saben cuál es la lección que el Señor está enseñándole a Pedro aquí? Que todo aquel que no percibe esa necesidad de lavarse los pies, es decir, de venir diariamente a Dios confesando sus pecados, probablemente está evidenciando que nunca ha sido salvo. Él le dice, óyeme bien, Pedro, si tú no quieres venir a lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Si tú no quieres venir a lavarte los pies, si tú no entiendes la necesidad de lavarte los pies, esa limpieza continua de tus pecados que ahora debes aborrecer si eres cristiano, cuidado, Pedro, eso puede estar evidenciando que tú eres del grupo de Judas. No tienes parte conmigo. Eso es similar a lo que dice Juan en Primera de Juan, y yo me pregunto si Juan tenía en mente este pasaje cuando escribió, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si venimos diariamente a lavarnos los pies, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, una prueba inequívoca de que nosotros hemos sido salvados, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido aceptados en la presencia de Dios, es que aborrecemos esos pecados que cometemos diariamente y por los cuales regresamos a Cristo una y otra vez, aplicando continuamente a nuestras vidas esa bendita sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y que nos limpia de todo pecado. Probablemente Pedro no entendió todo eso esa noche, pero había algo muy claro en su mente. Si él no se dejaba servir por Cristo, no tendría parte con Cristo. ¿Escucharon eso? Déjenme repetirlo otra vez. Si él no se dejaba servir por Cristo, él no tendría parte con Cristo. Ese es el problema de muchos inconversos. Uno les predica el evangelio, ellos quieren buscar 50,000 maneras de llegar al cielo que no sea reconociendo humillados que no pueden llegar sin Cristo. Ellos quieren, como yo he dicho muchas veces, llegar al cielo manejando un camión que diga mi propio esfuerzo. Y nadie va a llegar al cielo manejando ese carro.
Es confiando en Cristo y únicamente en Cristo. Nadie llegará al cielo a menos que se humille y reconozca que no puede ser salvo a menos que confíe enteramente en el bendito, glorioso, maravilloso, extraordinario, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie va a llegar al cielo de otra forma. Hasta aquí la historia, pero ahora viene la lección que el Señor quiso comunicarles esa noche. Versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué pregunta? No olviden que unas horas antes los discípulos habían estado discutiendo quién de ellos era el más grande del grupo. Y ahora el Señor les dice: vengan acá, yo quiero darles algo, yo quiero darles una lección. Ustedes saben lo que yo hice, lo que yo les he hecho. Ustedes no ven cuán ridícula es esa discusión. Ustedes se imaginan a un grupo de hormigas en un hormiguero discutiendo entre ellas cuál es la más fuerte del grupo. Y una hormiga le dice a la otra: ¿tú ves esa migaja de pan de 0.2 milímetros? La cargué yo solita, acabo de romper el récord mundial, que era de 0.3 y un cuarto. Si nosotros pudiéramos oír a las hormigas hablando, y uno la está mirando así, pero estarán locas. Y ¿saben qué, hermanos? Esa ridiculez ni siquiera puede compararse a la de un grupo de pecadores redimidos por gracia, que reconocen a Cristo como el Rey soberano del universo, el creador y sustentador de todas las galaxias, compitiendo entre ellos cuál es el mayor, cuál es el más importante. Mi amado hermano, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Como dice Pablo en 1 Corintios 4:7, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Los cristianos tenemos un tesoro en vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Pero esa discusión no solo es ridícula, es peligrosa, es dañina. No olviden que así como nadie puede ser salvo sin humillarse primero, nadie puede crecer en santidad, nadie puede producir verdaderos frutos para la obra de Dios a menos que siga transitando por el camino de la humildad. Y Cristo, en su amor, no olviden eso, en su amor, no solo dejó instrucciones al respecto, sino un ejemplo claro y elocuente para que ningún cristiano se confunda. Versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Si eres un verdadero cristiano, tú sabes que Cristo es tu maestro, tú sabes que Cristo es nuestro Señor, que somos nosotros los que debemos aprender de Él, que somos nosotros los que debemos servirle a Él, no al revés. Y sin embargo, Él estuvo dispuesto a dejar su gloria al hacerse hombre. Ya eso fue demasiada humillación. Yo siempre he tenido problemas con el humo del cigarrillo, siempre me ha dado mucha alergia. De hecho, yo creo que Dios usó eso para librarme. Yo nunca llegué a fumar, ni cuando era inconverso, porque me hacía mucho daño. Y a veces cuando yo voy por esos aeropuertos y veo esos lugares que son apartados, ¿verdad?, para que los fumadores puedan estar allí y no contaminar a nadie, y uno pasa, ¿verdad?, por esos lugares y uno nada más ve la niebla del cigarrillo. Imagínense lo que sería para un padre que tiene un niño de 3 años, decirle: yo quiero que tú vayas a esa cabina y te metas allí por 3 horas. Eso sería una tremenda irresponsabilidad.
¿Saben qué, mis amados hermanos? Lo que hizo Cristo al venir a la tierra fue peor que eso. Cristo dejó su trono de gloria. Cristo es santo, perfectamente santo, a una atmósfera absolutamente contaminada por el pecado. Y Él hizo eso por amor a ti, por amor a mí. Ya eso fue demasiada humillación. Pero todavía se humilló más. Y murió la muerte de un criminal, para que tú y yo podamos ser limpios de nuestros pecados. Eso es lo que este lavamiento simboliza. El más grande de todos, por amor a nosotros, ocupó el lugar más bajo. Y ahora nos dice de manera explícita que eso es exactamente lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Humillarnos hasta el polvo, si es necesario. Hay que oírnos a veces. Yo no puedo perdonar esto. ¿Que tú no puedes perdonar el qué? Es que esta ofensa ha sido demasiado grande. Imagínense. Yo le decía a Gloria en estos días: óyeme, nosotros somos dioses problemáticos. Todo el problema del mundo es que nosotros vivimos en un planeta poblado de dioses. Tú y yo creemos que somos Dios. Y hay de aquel que se atreva a tocar esta figura. Hermanos, nosotros tenemos que suplicarle a Dios que nos dé cordura. Cordura. Sí, muchos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Delante de Dios. Pero no es de ese tipo de humillación de la que Cristo está hablando aquí. Es humillarnos aquí, hermanos. Versículo 14. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los míos. Eso no es lo que el texto dice. Ay, sí, Cristo. Yo te amo, mi Cristo. Todo lo que tú quieras, mi Cristo. Es a tu iglesia a la que no soporto, Señor. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si de verdad estás dispuesto a humillarte delante de Dios, debes estar dispuesto a humillarte delante de tus hermanos en Cristo. ¿Hasta qué punto? Escucha Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir, esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo más extraordinario del ejemplo de Cristo en relación a nosotros es que su humillación consistió en dejar a un lado su grandeza para venir a ocupar el lugar de un siervo. Pero en el caso tuyo y mío, la humillación consiste simple y llanamente en ocupar nuestro lugar. El llamado del Señor no es a que abandonemos nuestra grandeza. Baja de ese pedestal y ven y sírvele a estos pobres mortales. No, ese no es el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es: piensa con cordura y mírate a ti mismo como lo que eres, y actúa en consecuencia. Mis hermanos, ese no es el mensaje que el mundo predica. El problema del hombre según el mundo radica en su baja autoestima. El problema según la Biblia es que nos estimamos demasiado. Y lamentablemente, si hay un aspecto en el que la iglesia de Cristo se ha dejado evangelizar por el mundo,
ha sido precisamente en un montón de púlpitos ya no se predica la escritura. La psicología humanista ha desplazado la Biblia de los púlpitos. Y los resultados están a la vista. Cada vez es más difícil encontrar dentro de las filas de los que profesan ser cristianos un verdadero espíritu de autonegación, un verdadero espíritu de servicio. ¿Saben por qué? Porque hemos olvidado nuestra identidad de siervos. Y nos hemos estado comportando como si fuéramos los amos. Ahora bien, no olviden que Jesús no les está dando una bofetada sin mano. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y como los amó hasta el extremo, Jesús está tratando por todos los medios posibles de librarlos del orgullo, porque Él sabe que el orgullo es una maldición, porque Él sabe que el orgullo desgraciará sus vidas, porque ellos saben que nunca serán felices, nunca serán bienaventurados hasta que aprendan a ser humildes. El orgullo es una desgracia. Y Cristo está trayendo aquí una quimioterapia espiritual. Versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos, gozosos seréis si las hiciereis. Queridos hermanos, es aquí precisamente donde el Evangelio pone de cabeza la filosofía del mundo. Mientras más orgulloso es un hombre y más intensamente procure su gloria y que se cumpla su voluntad, más miserable será. El mundo está lleno de gente miserable, porque el mundo está lleno de gente orgullosa. Pero en la misma medida en que un hombre se humilla ante Dios y ocupa el lugar que realmente le corresponde, sirviendo humildemente a los demás, ocupando intencionalmente el lugar más bajo, en esa misma medida disfrutará de los dones de gracia que el Señor tiene reservado para aquellos que dependen enteramente de Él y que deciden vivir para su gloria. Aprended de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Oíste eso? Hallaréis descanso. Yo hice eso porque los amo y quiero que descansen. Hermanos, fue por amor a ellos que Cristo les dio esta lección de humildad, porque Él los amó hasta el extremo. Fue que Él puso este ejemplo, lavándole los pies. Él sabe que la verdadera felicidad y la verdadera fructificación. ¿Tú quieres ser fructífero en el reino de Dios? Eso depende de cuánto te humilles. Es así de simple. Eso depende de cuánto te humilles. Por eso el texto no termina en el versículo 17. Ya estoy concluyendo, pero lean el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En otras palabras, la traición de Judas no me está tomando desprevenido. Yo sabía que eso habría de ocurrir, porque yo sé a quienes he elegido, y se los digo de antemano para que cuando eso ocurra ustedes sepan que yo soy. ¿Que yo soy qué? No, que yo soy. Ese es el nombre de Dios. El nombre con el que Dios se revela en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3. Yo les estoy diciendo esto para que ustedes sepan que yo soy Dios, el Dios encarnado. Pero ahora escuchen lo más increíble, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Está cambiando Cristo de tema aquí? No, hermanos. Él está diciendo, óiganme bien, yo fui enviado por mi Padre, y de esa misma manera ahora yo los envío a ustedes al mundo como mis representantes. El que los recibe a ustedes, cuando les prediquen verdaderamente la palabra, cuando les prediquen el evangelio, el
El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre. Pero si ustedes quieren ser fructíferos en esa labor a la que yo les estoy enviando, tendrán que humillarse hasta el polvo. Esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Nosotros fuimos enviados por el Señor. Y qué privilegio. El que nos recibe a nosotros predicando el Evangelio recibe al Señor. ¿Alguien pudiera pavonearse y decir, wow? Dice Cristo, no, 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 no. ¿Tú quieres ser fructífero? Ocupa el lugar más bajo. Ocupa el lugar más bajo. Intencionalmente. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero recordarte una vez más lo que dijimos al principio: sin humillación no hay salvación. Mi amigo, tú necesitas el perdón de tus pecados. Y lo que el Evangelio anuncia es que no tienes la más mínima capacidad de resolver ese problema por ti mismo. Pero Dios en su amor envió la solución a este mundo en la persona de su Hijo. Solo Él puede perdonarte de todos tus pecados. Solo Él puede concederte por gracia el don de la vida eterna. Pero no hagas como Pedro, mi amigo. Déjate lavar. Déjate lavar. Reconoce que estás en bancarrota. Reconoce esta mañana que no tienes nada que ofrecer, excepto una vida entera de pecado que necesita del perdón de Dios. Déjate lavar en la sangre preciosa del Cordero. Recibe por gracia en esta mañana el don de la vida eterna. Que Dios tenga misericordia.